Hay estaciones del alma en las que el cansancio no entra como una tormenta, entra como una niebla, se mete despacio, baja sobre los pensamientos, apaga el entusiasmo y deja al corazón haciendo sus cosas por inercia, sin romperse del todo, pero sin la alegría que tenía antes. Es una fatiga que no siempre se nota por fuera, porque uno sigue trabajando, sigue sonriendo, sigue cumpliendo, sigue respondiendo como si todo estuviera en su sitio, mientras por dentro siente que algo pesa más de la cuenta. Al comienzo de ciertos procesos, todo parece distinto. Hay impulso, hay expectativa, hay una certeza limpia que te hace pensar que no falta mucho, que el bien ya viene de camino, que Dios abrió una puerta, que pronto verás con tus ojos lo que ahora solo llevas guardado en el pecho. En esos primeros días, la esperanza tiene calor, tiene música, tiene fuerza para levantarse cada mañana sin pelear tanto contra el desánimo. Uno ora con más facilidad, sueña con más claridad, interpreta cada señal como una confirmación. Luego el tiempo hace lo suyo, y no siempre lo hace con delicadeza. Empiezan a caer semanas, después meses, a veces años, y la emoción que antes empujaba empieza a quedarse sin aire. No desaparece del todo, pero se vuelve más callada, más frágil, más difícil de sostener. La espera ya no se siente heroica, se siente larga, se siente espesa, se siente como un camino que no termina de abrirse delante de ti, y entonces el alma empieza a preguntar cosas que antes no se atrevía a decir. No es una pregunta pequeña, es esa duda que llega cuando la noche se alarga y no hay respuesta clara. Cuando una parte de ti quiere seguir confiando, pero otra parte se pregunta si no entendió mal, si no abrazó demasiado fuerte una idea propia, si no se quedó esperando algo que nunca iba a pasar de la forma en que lo imaginó. Ese punto puede asustar, porque uno descubre que la fe también se cansa y que incluso el corazón que ama a Dios puede llegar a sentirse confundido. No hay que avergonzarse de ese momento. El alma sincera también se agota, y la fe verdadera no siempre tiene la forma luminosa que a veces se predica. En ocasiones, la fe es apenas esto: no cerrar el corazón, no huir, no endurecerte del todo, seguir hablando con Dios aunque ya no sepas cómo ordenar las palabras, permanecer ahí, con poco brillo, con poca fuerza, pero con una dirección todavía viva. Eso también es fe, tal vez una de sus formas más honestas. Muchos han aprendido a pensar que creer es no temblar, y no es así. Hay una forma muy profunda de creer que tiembla bastante, que llora, que se queda en silencio, que se sienta en la orilla de su propio agotamiento y aún desde allí se niega a soltar la mano de Dios. Esa fe no hace ruido, no impresiona a nadie, pero suele ser de las más preciosas, porque no está sostenida por un momento alto, está sostenida por una decisión interior que se renueva cuando ya no quedan fuegos artificiales. Por eso necesitas mirar este tramo con más verdad y menos condena. No todo cansancio es retroceso, no toda lentitud es ausencia, no toda sequedad quiere decir que perdiste el rumbo. Hay periodos en los que Dios está haciendo una obra tan honda que no puede sentirse de manera espectacular, porque lo que Él está tocando no es solo tu circunstancia, está tocando tu raíz, está tocando tu forma de esperar, tu manera de pedir, tu modo de obedecer, tu relación con el descanso. Una de las confusiones más dolorosas del camino espiritual es pensar que si no ves cambios inmediatos, entonces nada está pasando. Pero gran parte de la obra de Dios ocurre primero en un plano que no se deja medir con facilidad. Él trabaja en el interior, trabaja en lo oculto, trabaja en lo que todavía no tiene forma visible. Mientras tú buscas señales en la superficie, Él muchas veces está ordenando lo profundo, lo que nadie ve, lo que luego sostendrá todo lo demás. Hay regalos que parecen buenos cuando los deseas, pero que solo se vuelven realmente buenos
cuando llegas a tener la capacidad de recibirlos sin que te rompan, sin que te desvíen, sin que inflen tu ego, sin que sustituyan a Dios en el centro del alma. Por eso, no todo lo que tarda llega tarde. Algunas cosas llegan cuando por fin pueden quedarse, cuando ya no serán solo una alegría momentánea, sino parte de una vida que sabe cómo habitarlas sin perder su dirección. El corazón apurado rara vez entiende esto a la primera, porque cuando uno sufre, quiere alivio, quiere salida, quiere que lo prometido aparezca pronto y cierre de una vez la herida de la incertidumbre. Pero Dios no solo piensa en darte algo, piensa en la forma en que lo vivirás, piensa en lo que eso despertará en ti, piensa en la estructura interior que necesitarás para no convertir un bien en un nuevo problema. Él no trata tus deseos como caprichos sin valor, pero tampoco los pone por encima de tu formación. Tal vez eso explica muchas cosas de este tiempo. Tal vez la demora que tanto te dolió no fue indiferencia, tal vez fue cuidado. Tal vez hubo aspectos de tu alma que tenían que ensancharse. Tal vez había ídolos pequeños que debían caer. Tal vez tu manera de depender necesitaba purificarse. Tal vez el Señor no solo quería que recibieras un cambio, quería que fueras transformado mientras caminabas hacia Él. Y esa transformación, aunque duela, también es respuesta. Hay formaciones que solo suceden en la espera, la paciencia verdadera, la sobriedad, el discernimiento, la mansedumbre, la libertad interior para no correr detrás de cualquier puerta, la capacidad de seguir buscando a Dios sin necesitar una recompensa inmediata para hacerlo. Todo eso se trabaja de una manera especial cuando el alma ya no puede apoyarse tanto en la emoción y tiene que aprender a descansar en algo más firme que su estado de ánimo. Ahí se descubre de qué está hecha la confianza. Eso duele, porque es mucho más agradable sentir fuego que atravesar poda. Es más cómodo cantar victoria que caminar en un tramo donde casi todo parece ordinario. Pero el reino de Dios crece mucho en lo ordinario. Crece en mañanas calladas, en oraciones breves, en renuncias que nadie aplaude, en fidelidades que no generan titulares. Allí se forma una densidad espiritual que después sostiene temporadas más abiertas y más luminosas. Lo invisible no es pequeño cuando Dios lo está usando para afirmar tu vida. Quizá por eso este no ha sido un tiempo vacío, aunque muchas veces lo interpretaste así, porque lo medías solo por lo que no había llegado. Pero si miras con humildad, verás que sí han pasado cosas importantes. Tal vez no se abrió la puerta que esperabas, pero se cerraron en ti algunas urgencias desordenadas. Tal vez no cambió todavía la escena exterior, pero ya no eres la misma persona de hace un tiempo. Eso no es poco, eso también cuenta delante de Dios. Ahora distingues mejor ciertos caminos, ahora desconfías menos de Dios y más de tus impulsos. Ahora sabes que no toda oportunidad merece tu entrega. Ahora entiendes que la paz no siempre acompaña lo que más te entusiasma. Ahora has aprendido a esperar sin construir toda tu identidad alrededor de lo que aún no sucede. Eso no es un detalle menor, eso es fruto. Y el fruto interior también cuenta delante del Padre. Mucho más de lo que solemos imaginar cuando solo miramos resultados visibles. Hay personas que solo consideran valioso el día de la respuesta, pero el Señor no mira la historia así. Él ve con ternura también el camino. Ve cada jornada en la que te levantaste con poca fuerza y aún así lo buscaste. Ve las veces en las que no tuviste una gran oración, pero sí un gemido honesto. Ve los días en que la tentación de endurecerte fue real y sin embargo elegiste no convertirte en una persona amarga. Todo eso tiene belleza delante de Él. Dios no te miró únicamente cuando estabas fuerte, también te miró
cuando apenas podías sostenerte. Te vio en la habitación donde nadie sabía lo que te costaba seguir. Te vio en el momento en que tu fe no tenía brillo, pero todavía tenía dirección. Te vio en esas noches donde no pudiste decir mucho y solo presentaste delante de Él tu cansancio. Y eso también fue oración. Tal vez una de las más verdaderas que hiciste, porque no nació de la apariencia, sino de la necesidad más desnuda. El mundo valora lo espectacular, pero el cielo honra muchísimo lo perseverante. Honra a quien vuelve, honra a quien permanece, honra a quien no convierte su dolor en cinismo, honra a quien sigue ofreciéndole a Dios un corazón disponible aunque ya no tenga grandes sensaciones. La permanencia silenciosa es una forma de adoración que casi nunca recibe reconocimiento humano, pero delante del Padre tiene un peso inmenso. No es menor seguir cuando nadie aplaude. No es poca cosa no rendirse por dentro. Si esto está hablando a tu vida, compártelo con alguien que esté esperando en silencio. A veces una palabra llega como pan para un día difícil. No resuelve todo, pero sostiene el siguiente paso. Tal vez alguien que conoces necesita recordar que Dios no lo ha olvidado. Y aquí conviene tocar una herida concreta, las puertas que no se abrieron, porque parte del sufrimiento no vino solo por la espera, vino también por ciertas oportunidades que parecían buenas y terminaron cerrándose. Relaciones, trabajos, proyectos, lugares, conversaciones, cosas por las que oraste de verdad, cosas que parecían encajar y sin embargo no prosperaron. Eso duele de una manera especial, porque no solo sentiste demora, sentiste pérdida, sentiste que algo que ya habías imaginado te era quitado. Cuando algo así ocurre, el corazón construye historias muy duras. Empieza a pensar que todo se está arruinando, que Dios no está guiando bien, que el camino retrocede, que cada cierre confirma que al final te quedarás con las manos vacías. Pero no todos los cierres nacen del rechazo. Algunos nacen de la protección. Y no siempre podemos entenderlo en el mismo momento en que la puerta se cierra frente a nosotros. Hay misericordias que al principio se sienten como interrupciones. Hay rutas que desde tu necesidad parecían perfectas, pero desde la sabiduría de Dios no lo eran. Había desgastes que tú no veías. Había consecuencias que desde tu posición no podías calcular. Había espacios donde tal vez ibas a obtener algo, pero a costa de perder paz, claridad o integridad. Y el amor de Dios no consiste en darte rápido todo lo que deseas. A veces consiste en frenarte a tiempo de lo que después te habría herido por dentro. Eso también es cuidado, aunque al principio no tenga rostro de cuidado, porque nadie celebra fácilmente una puerta cerrada. Nadie agradece con alegría inmediata lo que frustra sus planes, pero muchas veces pasarán meses o años antes de que puedas mirar hacia atrás y entender que ese no también era una forma de misericordia. No porque Dios disfrute negando, sino porque conoce el final del camino mejor que tú. Él ve lo que tu deseo no puede ver cuando está herido. A veces, lo que te hizo llorar era exactamente lo que iba a vaciar el espacio para algo más sano, más firme, más alineado con tu propósito. Cuando el alma está llena de expectativas equivocadas, no puede recibir bien lo que Dios tiene preparado. Por eso en ocasiones el Señor primero despeja, quita, desarma, deja hueco, y lo hace no para empobrecerte, sino para que no mezcles lo eterno con lo que solo era una ilusión temporal. El vacío también puede ser preparación. En medio de todo esto hay una pregunta que vale oro. ¿Qué está haciendo la promesa en ti ahora? No dentro de un año, no cuando llegue el día que imaginas, ahora. Porque una palabra de Dios no solo vale por su desenlace, también vale por la vida que produce mientras caminas hacia Él.
Si lo que has recibido del cielo es real, entonces ya debería estar generando algo en tu presente, alguna dirección, alguna limpieza, algún fortalecimiento callado. Una promesa verdadera ordena el camino, hace que ciertas decisiones ya no te parezcan inocentes, hace que algunos atajos pierdan atractivo, hace que no te dé lo mismo ir a cualquier parte, porque dentro de ti hay una brújula nueva, hay una dirección más alta que tu impulso del momento. Esa obra es menos vistosa que el cumplimiento final, pero es profundamente necesaria. Sin ella podrías recibir, pero no sabrías permanecer, y permanecer es mucho más importante de lo que parece, porque recibir algo de Dios en un instante es posible. Lo difícil es habitarlo bien sin olvidar al dador, sin hincharte, sin usarlo mal, sin convertirlo en el centro de tu identidad. Por eso, gran parte de la preparación no tiene que ver solo con obtener algo. Tiene que ver con que tu alma esté en una posición donde pueda sostener el bien sin dejar de mirar al cielo con humildad. Dios no solo prepara respuestas, también prepara recipientes. Tal vez una de las cosas más valiosas que este tiempo te ha enseñado es que la presencia de Dios pesa más que la inmediatez de cualquier resultado. Eso no significa que ya no anheles respuesta. Claro que la anhelas. Significa que poco a poco has empezado a descubrir que incluso en medio del proceso hay una clase de cercanía con el Señor que no habrías conocido de otra manera. Y esa cercanía está dejando una marca muy profunda en ti. Eso te ha cambiado más de lo que crees. Y aunque todavía queden preguntas abiertas, no estás en el mismo punto interior en el que empezaste. Puede que tu voz hoy sea menos triunfalista, pero también es más verdadera. Puede que hables con menos grandilocuencia, pero con más raíz. Puede que ya no te impresione cualquier mensaje ruidoso, porque has conocido el valor de una fe más sobria, menos espectacular, mucho más limpia. Y eso, aunque no siempre se note, es una obra preciosa. No subestimes esa obra, porque el día que llegue lo que ahora esperas, no lo recibirás con el corazón que tenías al principio. Lo recibirás con uno más trabajado, más despierto, más humilde, más consciente de lo que cuesta perseverar, más agradecido, más difícil de seducir por lo superficial. Y eso es parte de la bondad de Dios contigo. No solo está preparando algo para ti, está preparando en ti la manera de vivirlo sin perder el centro. Si hoy estás cansado, no te condenes por sentirlo, pero tampoco lo conviertas en la verdad final sobre tu historia. El cansancio habla, sí, pero no siempre interpreta bien. A veces exagera la oscuridad, a veces te convence de que no pasa nada, a veces llama final a lo que solo es una pausa larga. Por eso necesitas volver una y otra vez a una certeza más honda que tu emoción del día. Dios sigue siendo fiel, aunque tu ánimo fluctúe. No hace falta que finjas fortaleza perfecta. Hace falta que mantengas el corazón vuelto hacia Él. Hace falta que no cierres la puerta interior. Hace falta que no permitas que la frustración escriba sola el sentido de este tiempo. Porque aunque todavía no veas toda la figura completa, ya puedes saber algo. Esta estación no ha sido inútil, no ha sido estéril, no ha estado vacía de Dios. Ha estado llena de una obra menos visible, pero tremendamente real. Y quizá eso sea lo que hoy debe quedarse dentro de ti como una brasa encendida. No estás solo atravesando una espera, estás siendo trabajado en medio de ella. No estás simplemente contando días, estás siendo formado. No estás frente a un silencio muerto. Estás dentro de un proceso donde Dios sigue actuando de maneras que tu mirada todavía no alcanza a medir. Y aunque hoy no puedas ver el final, ya puedes decidir seguir caminando sin endurecerte. Hay un momento en todo proceso espiritual en el que la gran batalla
ya no es solo por la respuesta, es por la manera en que el corazón espera, porque se puede seguir esperando desde la amargura, desde la autoexigencia, desde la ansiedad, desde el resentimiento, o se puede aprender a esperar desde una rendición más honda, una que no se parece a la resignación, una que no baja los brazos por derrota, sino que entrega el control porque ha entendido que Dios ve más lejos. La resignación apaga la esperanza. La rendición la purifica. La resignación dice que ya da igual todo. La resignación dice que nada merece ser esperado. La rendición, en cambio, dice que el alma descansa en manos más sabias que las suyas. La primera nace del agotamiento sin consuelo. La segunda nace de una fe trabajada por el dolor. Una fe que ya no necesita exigirle a Dios un calendario exacto para seguir confiando en su bondad. Una parte importante del sufrimiento viene del deseo de entenderlo todo. Queremos razones, queremos fechas, queremos saber por qué esto sí, por qué aquello no, por qué aquí se abrió una posibilidad y luego se cerró, por qué alguien apareció y desapareció, por qué algo parecía tan claro y luego quedó en nada. Esa necesidad de comprensión total puede volverse una carga tremenda, porque el alma termina creyendo que no podrá descansar hasta resolver cada pieza del rompecabezas. Pero la paz profunda casi nunca llega por haberlo entendido todo. Llega por haber reconocido a quién pertenece la historia. Llega por haber soltado el derecho de controlar cada paso. Llega cuando el corazón admite que no tiene la perspectiva necesaria para gobernar su destino mejor que Dios. Eso no elimina todo el dolor, pero sí cambia el lugar desde el cual lo atraviesas. Ya no desde la desesperación de quien está solo, sino desde la confianza de quien está sostenido. En este punto, se vuelve importante decir algo con claridad. Dios no está midiendo tu vida únicamente por lo que todavía no ha llegado. Él también ve lo que el proceso ha producido. Ve el carácter que se ha forjado en lo secreto. Ve la dependencia que ha nacido. Ve las renuncias silenciosas. Ve tu lucha por no convertirte en alguien duro. Ve la forma en que has seguido presentándote delante de Él, incluso cuando no había emoción que te empujara. Eso vale muchísimo, porque lo invisible sostiene lo visible. Una bendición sin carácter puede arruinarse. Una puerta abierta sin sabiduría puede volverse una trampa. Una restauración recibida por un corazón inmaduro puede transformarse en orgullo. Dios sabe eso. Por eso no trabaja solo en lo que vas a recibir. Trabaja también en lo que serás cuando lo recibas. Y ese trabajo requiere tiempo, profundidad, a veces lágrimas y bastante poda. Por fuera la poda parece pérdida. Se van cosas, se caen expectativas, se desarma cierta imagen de la vida que habías construido por dentro. Y eso se siente muy personal, porque no solo pierdes lo que querías, también pierdes la versión de ti que se había imaginado viviendo dentro de eso. El alma llora no solo hechos, llora futuros posibles, llora escenarios que le daban sentido a su espera. Por eso hay cierres que duelen tanto, porque tocan más de una capa a la vez. Sin embargo, lo que Dios arranca no siempre lo arranca para empobrecerte. Muchas veces lo arranca para que puedas florecer con más verdad, para que no sostengas tu identidad en cosas que no habrían soportado el peso de tu historia, para que el centro de tu alma no quede atrapado en algo pasajero, para que aprendas a recibir el bien sin idolatrarlo, y para que cuando el momento llegue, no abraces solo un regalo, abraces también una forma nueva de vivir ante Dios. Hay que decirlo sin rodeos. No todo lo que deseaste te convenía, no todo lo que te ilusionó era realmente bueno para tu camino, no toda oportunidad que parecía brillante iba a conservar tu paz. A veces lo que más seduce
es precisamente lo que menos conviene, y el Señor en su amor no siempre responde dejándote avanzar. A veces responde frenando, deshaciendo, quitando impulso y permitiéndote atravesar una frustración que luego se revela como protección. Mirado desde dentro, eso cuesta mucho, porque mientras sucede parece contradicción, parece confusión, parece que el rumbo se torció, pero muchas veces el rumbo se limpió, no se torció. El problema es que la limpieza de Dios no siempre se siente como alivio al principio. A veces primero se siente como pérdida, como si el suelo se hubiera corrido, como si el mapa dejara de servir, y aún así, allí mismo, Dios sigue guiando con más fidelidad de la que alcanzas a percibir. Tal vez por eso necesitas abrir la mano de otra manera, no la mano vacía de quien ya no espera nada, sino la mano abierta de quien ha dejado de imponerle forma al cumplimiento. Hay una diferencia enorme entre pedir con fe y exigir una escena exacta. La fe confía en la bondad de Dios. El control quiere dictarle el método, y muchas veces el alma se agota no porque Dios haya dejado de obrar, sino porque insiste en reconocer su respuesta solo si llega con el rostro que imaginó. Pero el Señor suele sorprender, no porque disfrute confundirte, sino porque su sabiduría es más ancha que tu esquema. Él puede traer bien por una ruta que no estabas vigilando. Puede responder con una profundidad distinta a la que pedías. Puede darte algo menos parecido a tu ideal, pero mucho más ajustado a tu necesidad real. Y cuando eso ocurre, descubres que estabas esperando una cosa concreta, mientras Dios preparaba algo más limpio, más sano, más verdadero. Romanos 8 no dice que solo las partes agradables de la historia colaboran para bien. Dice algo mucho más amplio, mucho más desafiante, que todo puede ser tomado por Dios y usado con un propósito bueno para quienes le aman. Eso incluye lo que celebraste, pero también lo que te rompió los planes. Incluye lo que te dio paz, y también lo que te obligó a volver a orar de rodillas. Incluye lo que entendiste rápido, y lo que todavía sigues procesando en silencio. Entonces este tiempo no fue un pasillo estéril, fue una inversión profunda. Aquí se trabajó tu manera de mirar, tu forma de desear, tu capacidad de discernir, tu modo de relacionarte con el dolor, tu tendencia a correr tras salidas rápidas. Aquí se trabajó tu dependencia, tu identidad, tu capacidad de vivir con menos espectáculo y más verdad. Nada de eso es accesorio. Todo eso forma parte de la respuesta que Dios también está construyendo mientras tú esperas. Si este mensaje te está ayudando, suscríbete para seguir recibiendo palabras que acompañen tu proceso con verdad y calma. No para acumular ruido, sino para crear un espacio donde el corazón pueda volver a Dios sin sentirse empujado por frases vacías. Porque no basta con recibir, hay que saber permanecer, y permanecer con un corazón limpio es uno de los desafíos más grandes que existen. Muchas personas reciben y se pierden, reciben y se inflan, reciben y olvidan a aquel que los sostuvo cuando no tenían nada. Reciben y convierten el regalo en un nuevo amo. Dios no quiere eso para ti. No quiere darte algo que después robe el lugar que solo Él debe ocupar en tu interior. Por eso, este proceso ha sido más serio de lo que parecía. No estaba orientado solamente a cambiar tus circunstancias. Estaba orientado a formar tu persona, a darte peso espiritual, a enseñarte gratitud, a librarte de la superficialidad, a mostrarte que la bendición no puede ser un sustituto de la comunión con Dios, y a dejar claro que lo mejor de una respuesta del cielo no es solo lo que trae, también es la manera en que te encuentra cuando llega. Otra verdad importante: el corazón cansado suele llamar tiempo perdido a todo lo que no produjo un resultado visible inmediato. Pero en Dios,
El tiempo no se mide solo por resultados externos. También se mide por profundidad ganada, por verdad aprendida, por dependencia desarrollada, por ídolos derribados, por heridas que fueron sacadas a la luz, por reacciones que ya no gobiernan igual que antes. Todo eso es avance, aunque no tenga la forma que tú habías planeado. Seguramente tú querías una respuesta, y todavía la quieres. Eso no está mal. Pero mientras caminabas hacia ella, el Señor no se quedó inmóvil. Fue tocando capas internas. Fue enseñándote a distinguir paz de impulso. Fue revelándote cuánto de tu ansiedad nacía del miedo. Fue mostrándote áreas donde aún buscabas seguridad en cosas correctas, pero de la manera equivocada. Fue desarmando dependencias invisibles. Fue haciendo una obra que no brillaba, pero sí sanaba. Ahora hay cosas que ya no tienen sobre ti el mismo poder. Personas que antes te desordenaban. Escenarios que antes te quitaban el sueño. Urgencias que antes gobernaban tus decisiones. Eso no ocurrió por casualidad. Ocurrió porque Dios ha estado obrando en el subsuelo de tu vida. Allí donde se define mucho antes de que aparezca el fruto visible. Y cuando el subsuelo cambia, tarde o temprano la superficie también lo termina reflejando. Lo profundo siempre termina hablando. Quizá una de las señales más claras de que el Señor sigue contigo no es que todo haya cambiado fuera. Quizá es que tú ya no eres arrastrado igual por lo de dentro. Te duele, sí, pero no te domina como antes. Te preguntas cosas, sí, pero ya no todo pensamiento oscuro se vuelve una verdad absoluta. Luchas, sí, pero también hay en ti una estabilidad nueva, más sobria, más quieta, más difícil de derribar por cualquier viento. Hay algo profundamente hermoso en la fidelidad pequeña, esa que casi nadie ve, esa que no produce aplausos, esa que no se cuenta en testimonios espectaculares, la fidelidad de levantarte y volver a buscar a Dios, la fidelidad de seguir haciendo el bien, la fidelidad de no responder al dolor con cinismo, la fidelidad de no cerrar tu interior. Esa clase de perseverancia no suele llamar la atención del mundo, pero delante del cielo es un tesoro, porque en el fondo allí se revela qué clase de amor habita en ti. Si solo amas a Dios, cuando todo se mueve rápido, tu amor todavía depende demasiado de la recompensa. Pero cuando sigues volviendo a Él en un tramo donde casi todo parece suspendido, tu amor empieza a purificarse. No se vuelve perfecto, se vuelve más verdadero, más desinteresado, más parecido al de un hijo que descansa incluso cuando no entiende del todo lo que el padre está haciendo. Cuando finalmente algo se abra, cuando una respuesta tome forma, cuando una restauración encuentre su momento, cuando un sí del cielo cruce por fin tu historia visible, descubrirás algo que hoy todavía no puedes medir del todo. No solo cambiará la escena, cambiarás tú dentro de esa escena, porque verás la fidelidad de Dios desde un lugar nuevo, ya no como una idea bonita, sino como una realidad atravesada, encarnada, probada en tu propia historia. Desde ahí, incluso las heridas empiezan a leerse distinto. No porque dejen de haber dolido, sino porque al fin encuentran un marco más amplio. Comprendes que algunas lágrimas limpiaron la mirada, que algunos silencios te obligaron a madurar, que algunas negaciones te preservaron, que algunas pausas te protegieron de precipitarte, y aunque no todo quede respondido con exactitud, sí queda suficiente luz como para bendecir lo que antes solo sabías lamentar. Por eso ahora la invitación no es a forzar nada, no es a fabricar entusiasmo, no es a repetir frases vacías para convencerte de algo. La invitación es más honda, es a quedarte delante de Dios con honestidad y con disponibilidad, a decirle que todavía esperas, que todavía duele, que todavía hay preguntas,
pero que no quieres entregar tu corazón al resentimiento. Quieres seguir caminando, quieres seguir abierto, quieres seguir siendo enseñable. Si puedes, escribe en los comentarios una frase sencilla: sigo confiando. No como una demostración para nadie, sino como una pequeña decisión pública de no rendir tu corazón al cansancio. A veces declarar algo sobrio ayuda al alma a recordar su dirección. No necesitas fingir que todo está resuelto. Solo puedes decir, con la verdad que tengas hoy, sigo confiando. Aunque sea con lágrimas, aunque sea con preguntas, aunque sea con poca fuerza, esa postura ya es una forma de victoria. Aunque no tenga ruido, aunque no tenga escenario, aunque nadie la vea. Permanecer blando delante de Dios en medio de una temporada difícil es un milagro que merece respeto. No todo el mundo lo logra. Muchos se cierran, muchos se endurecen, muchos convierten la decepción en identidad. Si tú sigues aquí, quizá con pocas fuerzas, pero con el alma todavía orientada hacia Él, eso ya es señal de su gracia actuando. Y aquí conviene guardar una verdad como pan para los días bajos. No dependes de una fe perfecta. Dependes y dependerás de un Dios fiel. Tu seguridad final no está en cuán brillante sea tu ánimo hoy, está en quién te sostiene cuando tu ánimo cae. Está en la constancia de su amor, está en el carácter de aquel que no deja a mitad de camino la obra que empieza en sus hijos. Eso debe descansar más hondo que cualquier emoción pasajera. Así que no te apresures a declarar fracasado este tramo. No hagas del cansancio un profeta. No permitas que la demora dicte el significado entero de tu historia. Todavía hay cosas que no ves. Todavía hay piezas que no están en su sitio visible. Todavía hay obra en curso. Y aunque la superficie parezca quieta, el Señor sigue trabajando con una precisión que no necesita exhibirse para ser real. Dios no necesita hacer ruido para estar obrando. A estas alturas, tal vez ya no necesitas un discurso estridente. Necesitas una verdad que descanse en el pecho y te permita respirar. Necesitas recordar que la espera no fue una tierra abandonada, fue un lugar de formación. Necesitas entender que no estás siendo preparado solo para recibir algo. Estás siendo preparado para vivirlo bien, para no perderte dentro de ello y para seguir teniendo a Dios en el centro cuando todo cambie. Eso cambia la forma de mirar este tiempo. Eso hace de esta etapa algo muy distinto a un simple retraso. La convierte en un taller santo, en una sala de cirugía interior, en un espacio donde el Señor corta lo que sobra, fortalece lo que estaba débil, ordena lo que se había mezclado y abre dentro de ti una profundidad que antes no existía. Duele, sí, pero también dignifica, porque te está haciendo más verdadero, más libre, más capaz de permanecer, más capaz de recibir sin perderte. Quédate con esto. Tal vez no puedes explicar del todo lo que viene. Tal vez no sabes cómo será ni cuándo tomará forma. Pero sí puedes decidir quién quieres ser mientras tanto. Puedes ser alguien que se amarga o alguien que se deja formar. Puedes ser alguien que se endurece o alguien que conserva la ternura. Puedes ser alguien que corre a fabricar salidas o alguien que sigue entregando su historia a las manos de Dios. Y esa decisión cotidiana, pequeña, secreta, es mucho más poderosa de lo que parece, porque allí se juega gran parte de la belleza de tu testimonio futuro. No solo contarás que un día llegó la respuesta, también contarás en qué te convirtió Dios mientras caminabas hacia ella. Contarás cómo te sostuvo, cómo te limpió, cómo te enseñó a esperar, cómo te arrancó del control y cómo te dio una paz más profunda que la que tenías al inicio. Eso es lo que entra en el alma y permanece. No solo un cambio externo, sino la certeza de haber sido acompañado por Dios en un tramo donde habrías podido romperte más. Esa certeza nadie te la podrá quitar después, porque no nacerá de una teoría,
nacerá de una historia vivida con Él, y entonces mirarás hacia atrás con un temblor agradecido, y sabrás que incluso aquí, donde tantas veces te preguntaste qué estaba pasando, el cielo nunca dejó de obrar.